Hola, jóvenes, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos Buenos días, días, doctor. doctor. Buenos días, doctor. Un momento, nomás conecto, le doy para, para empezar la plática. Entonces vamos a comentar este tema de las infecciones óseas. Como les mencioné en la primera plática, la patología del sistema musculoesquelético tiene todas estas aspectos y las infecciones óseas se presentan en todas las etapas de la vida y son un problema que genera mucho trastorno en el sistema musculoesquelético y a veces son infecciones que ponen incluso en peligro la vida de los pacientes. Entonces, les voy a mostrar una panorámica de lo que de lo que es esta patología, porque en sí es un tema que abarca, que se puede dar un curso de todas las infecciones que afectan al sistema musculoesquelético. En general, el tejido óseo tiene una alta resistencia a la infección porque pues, es un tejido que está protegido hasta el fondo de los tejidos y pasando desde la piel hasta el hueso, ¿verdad? Eh, Se requiere de un daño anatómico fuerte para generar una infección como una fractura expuesta, como un proyectil, con o infecciones el- en otras partes del organismo que por vía hematógena se van al hueso. También la presencia de un cuerpo extraño favorece las infecciones. La alta concentración de agentes patógenos dan lugar a estas infecciones. En la imagen que ustedes ven aquí, la radiografía, una fractura expuesta con múltiples proyectiles por un escopetazo que sufrió este paciente y que evolucionó con una osteomielitis crónica, pero que esto es lo que ocurre. Las infecciones óseas tienen una alta tasa de incidencia a la recaída, es decir, tienden a la cronicidad. No es fácil atacarlas, pero vamos a hacer una panorámica de lo que son. La infección ósea se produce por esta fórmula que estamos viendo arriba, la dosis de microbios por su virulencia sobre la resistencia del paciente. Es decir, que las condiciones generales de un paciente favorecen su deterioro, favorece que se implanten las bacterias, cualquier otro germen. Esto se da en condiciones de deficiencia inmunológica, como es el recién nacido. Les comentaba en algún momento que en etapas pasadas la mortalidad infantil se debía fundamentalmente por infecciones en el primer año de vida. Esto se ha ido logrando corregir, mejorar, pero un paciente con diabetes mellitus, HIV positivo, paciente que es sometido a quimioterapia, su sistema inmunológico sufre alguna deficiencia y entonces los pacientes son presa de las infecciones. Aunado a la desnutrición, el sinergismo de las bacterias, la efectividad antibiótica y el tratamiento quirúrgico oportuno son factores que inciden en que una infección pueda tratarse en forma oportuna. Las infecciones óseas se pueden presentar en cualquier parte del sistema musculoesquelético. Unas de ellas son las artritis sépticas, que son infecciones que también les comentaba que en
músculo esquelético hay urgencias quirúrgicas. Una de ellas es la fractura expuesta. Otras son las infecciones agudas. Y en específico, la artritis séptica, las infecciones, la infección aguda de una articulación es una urgencia quirúrgica porque el cartílago se destruye en cuestión de horas. Y una vez que esto ocurre, no hay manera de reconstruir, de que se reconstruya ese tejido con ningún tratamiento. También se presentan infecciones posquirúrgicas. Cuando una artroplastia total de cadera, de rodilla, se infecta, es un verdadero calvario, tanto para los pacientes como para nosotros, porque no es fácil erradicarlas y a veces terminan las artroplastías de rodilla que se complican, a veces terminan en amputaciones cuando ya no hay posible hacer ningún otro procedimiento de tratamiento. La osteomielitis que afecta a los huesos largos y planos es sobre lo que vamos a hacer énfasis más un poquito más adelante. Y el pie diabético es una patología que cada vez es más complicada su, su afección al tejido al sistema musculoesquelético y que en la actualidad estamos, los comentaba en algún momento, que estas infecciones que están dando fascitis necrotizantes ascendentes en la diabetes está dando lugar a tratamientos tan radicales como la desarticulación de una extremidad pélvica a nivel de la cadera por el ascenso rápido que sufre una infección de estos pacientitos que están mal controlados, que en nuestro medio ahorita no hay recursos para atenderlos de forma oportuna y que lamentablemente terminan en un tratamiento radical, pero a veces está relacionado con la vida, porque cuando hacemos una desarticulación de la coxofemoral es porque antes de que ascienda más en el proceso séptico y termina en una septicemia, una falla orgánica múltiple y la mortalidad se incrementa. Entonces, las infecciones óseas se presentan desde la columna vertebral, la espondilodicitis es una de ellas, es decir, la infección del disco intervertebral que por vía hematógena se implantan ahí las bacterias, tiene predilección por esta región, las Brucella, y entonces esta espondilodicitis se establece en forma aguda y tiende a la cronicidad, porque es difícil a veces su diagnóstico. Si un paciente se queja de dolor lumbar y no se le atiende en forma oportuna, no se le descarta cualquier infección, puede terminar en una espondilodicitis como las que están viendo en la imagen radiográfica, en donde la infección se implantó en el disco intervertebral, ha destruido ya el cuerpo vertebral suprayacente y el infrayacente en forma muy severa, dando una inestabilidad a la columna vertebral, afectando el canal raquídeo con la compresión radicular correspondiente. Y esta infección aquí es favorecida por la vascularidad que tiene la vértebra en esta región, en donde el plexo de Watson llega con su arteriola y la circulación de retorno a través de las venas se retrasa ahí pareciera que si llega un trombo, un bacteriano, se favorece su implantación ahí y esto favorecido por los fenómenos de inmunodepresión que les comentaba. Entonces, también vamos a hablar sobre la osteomielitis, que es la infección del tejido óseo producida por una infección piógena, por una bacteria. Esa enfermedad acompaña al ser humano desde su presencia aquí en la Tierra, ya que hay momias egipcias que se les ha detectado que tuvieron una osteomielitis desde 4.000 años antes. Fue a Nelaton, este autor, quien la describió, le aplicó el término de osteomielitis en el siglo antepasado. Es relevante comentarles que en el primer año de vida es frecuente su incidencia y es muy importante tratar a los niños de infecciones sistémicas de otra región para que no lleguen a implantarse en el tejido óseo. Porque una vez que lo hacen, es difícil su erradicación en forma absoluta. Y considerar esto que cuando se presenta esta osteomielitis
etapas tempranas de la vida, no sabemos por qué, pero tiene predominancia en el sexo masculino. La etiología de las infecciones del tejido óseo es un foco infeccioso a distancia, infecciones de vías respiratorias superiores, infecciones gastrointestinales, lesiones dérmicas, lesiones de la cavidad bucal y la infección posquirúrgica. De todos estos puntos puede aparecer una osteomielitis, que es la más frecuente que encontramos. Y su etiología es variable, desde el estafilococo aureus, que es el más frecuente. En el siglo pasado, el estreptococo acompañaba el estafilococo en la generación de la osteomielitis, pero como es un germen muy resistente, muy sensible a la penicilina, prácticamente desapareció de la osteomielitis en el estreptococo. Pero hay otros como el neumococo, las gram negativos, salmonella E. coli, las brucelas, les decía, tiene predominancia por la infección del disco intervertebral. Incluso los hongos y los virus pueden generar una osteomielitis, sobre todo en los hongos, en los trabajadores del campo que se pican con alguna espina y que puede estar contaminada con un hongo y a partir de ahí se puede generar esta infección. La vía de entrada de la osteomielitis es la vía hematógena, principalmente, pero puede ser por continuidad con una fractura expuesta que no es manejada en forma adecuada. Por eso es que es una urgencia quirúrgica el tratamiento de la fractura expuesta, como ya lo revisamos, pero la principal vía de entrada a la infección ósea es la vía hematógena. Estas características anatómicas especiales en el niño hace que se favorezca la implantación de un trombo bacteriano a este nivel. Si ven ustedes, ya decíamos que la estructura ósea de un niño tiene su zona epifisiaria, tiene su zona metafisiaria con su cartílago de crecimiento y, y el resto de la metáfisis, en donde entra el vaso nutricio, da ramas ascendentes pero no cruzan el cartílago de crecimiento. En este momento viene el retorno venoso de la sangre y entonces en esta parte pareciera que disminuye la velocidad del flujo sanguíneo y entonces ahí, en donde están acodadas las metarteriolas, es donde se favorece la implantación de un trombo bacteriano. Entonces, esta continuidad de la circulación continúa con las venas sinusoides, en donde se hace esa aparente disminución de la velocidad del flujo sanguíneo y favorece la implantación de un trombo bacteriano, como os comentaba. Entonces, una vez que entra alguna bacteria, puede, en el mejor de los resultados, puede haber un control de la infección y aquí mismo ocurre no deja avanzar el organismo por algún fenómeno de defensa, por un buen tratamiento inicial y entonces va a quedar la infección encapsulada y se calcifica materialmente. Entonces, en un futuro, una calcificación en esta región puede manifestarse como un hallazgo que se interpreta como que ahí ocurrió un proceso infeccioso que se calcificó y ahí quedó como los famosos nódulos de Gón, que da el micobacterium y que la puede también encarcelar ahí. Entonces, este es el aspecto anatómico que favorece que una bacteria se implante en esta región y a partir de ahí ocurra su diseminación. La inflamación ósea va a generar ingurgitación vascular, edema, respuesta celular con presencia de macrófagos, destrucción de tejidos, formación de un absceso, descalcificación del hueso con atrofia que puede ser una osteopenia o terminar en una osteoporosis y eso favorecer la presencia de una fractura en terreno patológico. La inflamación, el proceso séptico, se disemina a través de los sistemas de Haber y Volkmann y entonces se continúa la patogenia de la enfermedad.
La proliferación bacteriana se va a dar fundamentalmente en el lado venoso, pero la arteria quedó trombosada. Y ustedes saben que toda arteria que se trombosa genera una zona de isquemia y da lugar a una zona de infarto, como es en el cerebro, en el corazón y el hueso, también le ocurre esto. Entonces, la zona de isquemia que una infección no se genera, da lugar a un segmento del hueso que queda muerto, que queda sin aporte circulatorio y entonces el hueso se muere. Y cuando un fragmento de hueso queda muerto, se le llama secuestro óseo. Aquí ven ustedes este fémur que tiene una osteomielitis y se ve una cavidad. Esta zona más negra tiene en el centro un fragmento de hueso que tiene características de esclerosis diferentes al hueso normal. Y a eso se le llama secuestro óseo. Y porque ustedes escucharán en algún momento en un tratamiento de una infección ósea que se le va a hacer una secuestrectomía, a ese paciente se le va a hacer una ventana ósea en esta cavidad para resecar ese fragmento óseo infectado, que es un foco permanente de infección y hay que ir a retirarlo. Y la cavidad que lo contiene, a este fragmento óseo llamado secuestro, se le llama involucro. Es un intento del propio hueso, del propio organismo, de aislar la infección y de ahí contenerla. Pero aquí pues ya dio reacción perióstica importante. Esta paciente ya tiene una fístula que corre hacia el exterior. De acuerdo a esta patogenia, la trombosis entonces genera interrupción circulatoria, una zona de isquemia que da lugar al secuestro óseo, que aquí se está viendo en forma muy aparente. Su cavidad que lo contiene es el involucro. Y cuando esto ocurre, ya la osteomielitis se encuentra en una etapa crónica. A partir de aquí, esta infección busca su salida a través de los sistemas de Haber-Bollmann, rompe el periósteo, rompe el tejido blando y la infección, el organismo la elimina a través de una fístula. Cuando hay una fístula, ya se trata de una infección crónica, pero esta es la patogenia que sigue la enfermedad y su diseminación a través de los conductos de Bollmann y Havers rompen el periósteo, el exudado se disemina a través de las partes blandas, a través de una fístula, pero y este es el camino que sigue. Entonces les comentaba que viene el trombo bacteriano, no cruza el cartílago de crecimiento, en la línea fisciaria, pero no la cruza, pero lo puede rodear y afectar la articulación subadyacente y hacer una osteoartritis y complicar todavía más la enfermedad. Si en el mejor de los casos evoluciona en forma satisfactoria y queda calcificada ahí la infección, puede encontrarse esto como un hallazgo de imagen radiográfica que dio lugar a que manifiesta que ahí ocurrió una infección, pero puede descender al canal raquídeo, buscar su salida, hacer la fístula y dar la continuidad de la patogenia. Los datos histológicos se encuentran en una osteomielitis, pues el exudado piógeno, la necrosis de tejidos. En ocasiones puede ser posible que pudiéramos, es decir, el paciente se agarre en el momento oportuno, que pueda hacer una punción aspirativa descompresiva para el exudado que se obtiene, el exudado seropurulento, se va con una primera identificación del germen, con una tinción de Gram y sabremos si se trata de un Gram positivo, un Gram negativo, y el envío al cultivo del material para su identificación y hacer la resistencia o sensibilidad a los antibióticos que tengamos. El cuadro clínico de la osteomielitis depende de su sitio. Su sitio que más frecuentemente la ubicamos es en los extremos distales de los huesos largos y a partir de ahí su diseminación. Eh,
pero también puede presentarse en el radio, en el húmero, el ilíaco que no se escapa de las osteomielitis y va a depender del cuadro clínico de la intensidad y grado de la infección. La duración, las condiciones generales del paciente son importantes, la desnutrición y el manejo que se le dé a este paciente, si se identifica bien el proceso infeccioso, dependerá de esto. Entonces, el cuadro clínico de una infección, pues, ustedes se lo saben, en un paciente va a tener síntomas generales y síntomas locales. La fiebre, la anorexia, la astenia, el escalofrío, el dolor, el vómito en un paciente pediátrico, se deshidratan fácilmente, están irritables, rechazan el alimento, pérdida de peso, son síntomas generales de una infección. Y ya localmente va a haber síntomas como, bueno, síntoma del dolor y alteraciones ya morfológicas como la alteración funcional de la región afectada. Pareciera que tiene una pseudoparálisis porque no lo mueven por el dolor. Pueden haber tendencia a una contractura antálgica. Si el paciente ya camina o el paciente pediátrico o adulto va a tener alteraciones de la marcha, el cuadro inflamatorio propio de una infección con el aumento de temperatura, el enrojecimiento, el dolor, la tumefacción, todo esto es parte del cuadro clínico de una infección. Puede haber alteraciones neurovasculares y alteraciones articulares. Siempre hay que explorar la articulación adyacente porque si tiene flogosis, que es el contenido de líquido de una articulación, entonces puede ser que esté complicada con una osteoartritis. Y en las alteraciones radiográficas de una osteomielitis, va a haber inicialmente un aumento de los tejidos blandos por el proceso inflamatorio, la osteopenia en una etapa inicial, la osteoporosis cuando ya está muy avanzado, que puede favorecer la presencia de una fractura en terreno patológico porque ese hueso está debilitado y con un mecanismo de lesión de bajo impacto, de baja energía, puede generarse esa fractura. La reacción perióstica es parte de la infección. El secuestro óseo, que ya les comentaba, que es el segmento de hueso que se queda desvitalizado y que queda con un cuerpo extraño infectado ahí, su cavidad que la contiene, el involucro. Hay zonas de destrucción osteolíticas y zonas de regeneración de esclerosis. Entonces, todos estos aspectos radiográficos, junto con un contenido clínico, es lo que nos hace identificar un proceso infeccioso. En el laboratorio se va a identificar, puede ser que tenga anemia, la leucocitosis con presencia de neutrófilos, células inmaduras, como las de células en banda. Si no tiene una capacidad de respuesta, puede tener hasta leucopenia, velocidad de sedimentación globular elevada, proteína C reactiva elevada. El hemocultivo es un recurso que hay que mandar también, sobre todo en los niños. Fundamentalmente el diagnóstico se hace por la clínica, los laboratorios de rutina, biometría hemática, química sanguínea, pruebas de coagulación, porque lo vamos a operar este paciente. La PCR y la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular siempre van a estar elevadas. El cultivo biopsia es un estudio que se hace cuando hay una osteomielitis crónica y se hace un cultivo biopsia porque la bacteria se genera en estados crónicos, se genera una capa protectora por sí misma que se le llama el biofilm y ese biofilm protege la bacteria y antes que hacíamos el raspado para mandar el cultivo el del área cruenta, del área infectada, se hacía el raspado con un hisopo y resulta que salían negativos los cultivos. Pues, ¿qué pasa? ¿Por qué se está ahí la actividad? Entonces la bacteria, gracias a su biofilm, pues no permitía ese cultivo, por ese desarrollo de la bacteria. Por eso en la actualidad lo que hacemos es un cultivo biopsia, lo mandamos a cultivar, pero además se va a patología para identificar la infección. También hay que hacer estudios paraclínicos como la radiografía simple, la resonancia magnética, el gamagrama y la fistulografía. Este es un paciente que tiene una
de la imagen radiográfica tiene una osteomielitis del isquion en la parte más profunda de la pelvis. Imagínese usted, tiene aquí una fístula a través de la cual está insertada una cánula, se inyecta el medio de contraste y se ve hasta dónde está ubicada esa infección. Entonces, la fistulografía es parte también de los recursos diagnósticos que tenemos a disposición. La osteomielitis hay que clasificarla, puede ser aguda, subaguda y crónica, dependiendo del momento en que se haga el diagnóstico, 7 a 10 días en condiciones ideales, eh, se le considera aguda, subaguda de 10 a 21 días y la crónica más de 3 semanas. Una osteomielitis crónica puede estar fistulizada con su fístula ya correspondiente hacia el exterior. Esa fístula puede estar activa, puede estar generando exudado seropurulento o puede estar inactiva, puede estar cerrada. La osteomielitis puede estar localizada en un punto de una estructura ósea o afectar a todo el hueso, como este fémur que está todo contaminado. Sí, se le llama panosteomielitis, pero también puede haber osteomielitis de focos múltiples cuando el paciente está en condiciones muy deterioradas y que la osteomielitis hace presa de él. Entonces, este es un fémur que tiene una osteomielitis crónica producto de una fractura. Entonces, aquí todavía tiene un cerclaje que originalmente les ayudó para estabilizar la fractura, pero se ven francas datos de reacción perióstica, lisis del canal medular, la osteopenia que tiene, se ve todavía bien la articulación coxofemoral, pero esta imagen radiográfica ya muestra datos de una osteomielitis crónica. Entonces, hay que hacer diagnósticos diferenciales de las infecciones con un ataque agudo de fiebre reumática, un ataque agudo de artritis reumatoide, la artritis séptica, siempre hay que tenerla en mente también y es una urgencia quirúrgica, las infecciones de tejidos blandos, la celulitis, las infecciones hematológicas graves como la leucemia, a veces dan cuadros que pareciera ser una osteomielitis, pero claro, no se compara una enfermedad con la otra. En el siglo pasado, la poliomielitis, si a un niño le dan mucha vitamina A, puede tener un hallazgo radiográfico que no tiene relevancia ante una ausencia de manifestaciones clínicas, la hiperostosis cortical. Los tumores óseos pueden semejar una osteomielitis y la displasia fibrosa por su imagen radiográfica, no por su clínica. Esta imagen que están viendo ustedes aquí es una resonancia magnética de una paciente que tenía un cuadro inflamatorio en todo el ilíaco del lado izquierdo y que parecía ser un proceso infeccioso, séptico, por el ataque al estado general, que tenía todas las manifestaciones clínicas. Resulta que esta paciente le mandamos la resonancia y lo que tenía era un tumor maligno. Esta imagen que ven ustedes, de esta imagen densa en el ilíaco, era un fibrosarcoma, que finalmente pues, se tuvo que tratar, que resecar quirúrgicamente. Entonces, hay que hacer siempre pensar en otras patologías que pueden semejar un proceso osteomielítico. El pronóstico de la enfermedad siempre, la gran mayoría de las veces tiende a la cronicidad porque es difícil su identificación temprana. A veces dan manejos inadecuados sin mandarlo a un estudio específico que pudiera darnos el diagnóstico como la imagen radiográfica inicial, el gamagrama, la resonancia. Todos son estudios que nos orientan más en forma precisa el diagnóstico y sobre todo la clínica y un método diagnóstico fundamental, lo que les comentaba, cuando hay un proceso infeccioso inflamatorio, se puede hacer una punción y si se obtiene la pus en ese aspirado, ya no hay duda de lo grave que es la patogenia en cuestión y la necesidad urgente de meterlo a operar como un proceso urgente. Va a depender de todos estos aspectos, entre otros las condiciones generales del paciente. La rapidez diagnóstica es fundamental y la efectividad del tratamiento, tanto médico y fundamentalmente antibiótico, como el tratamiento quirúrgico temprano. Eh, Identificar el germen
causal para darle el antibiótico específico de acuerdo a los cultivos, incluso a los estudios de identificación sistémica como es el hemocultivo. La cirugía precoz, la información al paciente y el manejo en equipo. Aquí tiene que participar el infectólogo, el rehabilitador, el cirujano ortopedista, todos. En conjunto podemos establecer un equipo que tenga el mejor de los resultados y esto se puede hacer solamente en un área hospitalaria como es el Hospital General. Las complicaciones de la osteomielitis son múltiples, una osteomielitis puede matar a un paciente, sí, por una septicemia, falla orgánica múltiple y compromiso para la vida. En los pacientes en crecimiento, los niños puede lesionar la placa epifisiaria por la destrucción ósea y puede generar una discrepancia de los miembros pélvicos con acortamiento del correspondiente que esté afectado. En el fémur, alrededor del fémur, es donde se encuentra los núcleos de crecimiento más activos para el crecimiento en longitud de los huesos largos, tanto la extremidad pélvica con el fémur y la tibia. Son los dos responsables más que nada de otras regiones del crecimiento de una persona en esta región, además de todos los puntos que crecen hasta la columna vertebral. Deformidades angulares como en varo o el valgo pueden presentarse, fracturas en terreno patológico, como les comentaba, por eso un paciente que se le detecta una lesión de este tipo, si es necesario y se considera con el criterio clínico y diagnóstico terapéutico, debe colocarse una férula, un sistema de protección externa para protegerlo de una posible fractura. La artritis séptica, entonces, como rodea la bacteria las zonas metafisiarias del hueso, pueden generar una artritis séptica. Y en las osteomielitis crónicas, el tejido blando que está alterado se genera un tumor que se le llama carcinoma de células escamosas. La cronicidad de esta infección puede dar lugar a este tipo de tumor. Tenemos dos casos que en algún momento dado generaron este tumor. Un paciente que estábamos atendiendo hace unos años de una osteomielitis crónica, resulta que de repente le aparece un cambio en la morfología del tejido que estamos tratando, se manda a biopsia y se encuentra este tipo de carcinoma que ya no había opción más que hacerle la amputación de la extremidad y de esa manera hicimos la cura de la infección más la lesión tumoral. Hace como 2 años también una pacientita en un servicio de medicina interna ingresó por una osteomielitis diabética con problema sistémico. La ingresaron, nos pidieron la interconsulta. Tenía una osteomielitis crónica del fémur con un área cruenta también de tejido blando. Le identificamos una alteración en el tejido blando, se hizo la biopsia y tenía este tejido. Tuvimos que amputar a esa paciente en una parte más alta la parte más alta del fémur. Entonces, vean ustedes cómo estas infecciones crónicas favorecen otro tipo de complicaciones como es el carcinoma de células escamosas. Entonces, el biofilm es la capa que la propia bacteria se genera que dificulta afecta las defensas del huésped y se favorece su resistencia intrínseca. Entonces, por eso es que para identificar ese germen o una osteomielitis crónica, lo que le hacemos es un cultivo biopsia, es decir, se reseca un fragmento de hueso contaminado y ese es el que se envía a los laboratorios especiales para su cultivo y su biopsia. Entonces, el tratamiento médico es prolongado, no damos antibióticos 7 a 10 días, 6, 8 semanas en pacientes tanto pediátricos como adultos diabéticos o descontrolados, líquidos parenterales, medidas generales, inmovilización funcional cuando el criterio no los indica, la gama de antibióticos que hay para el tratamiento médico de la osteomielitis, las infecciones óseas, pues va a depender de la respuesta, de la sensibilidad de estos
medicamentos desde cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, hasta su combinación con otros como la rifampicina, la clindamicina, y esto, les repito, de acuerdo a la sensibilidad de cada germen. El tratamiento quirúrgico consiste en el drenaje del absceso, el lavado mecánico exhaustivo, la escarificación, el legrado óseo de esa cavidad contaminada o de ese hueso, la secuestrectomía, que es la resección de ese secuestro óseo que está dentro de esa cavidad. Todo lo que se obtiene de esa cavidad hay que mandarlo a cultivar. Se tienen también sistemas de irrigación succión en donde por un lado está entrando una solución y por el otro está saliendo en un intento de hacer un lavado por arrastre. La inmovilización externa, la indicación de colgajos o injertos musculocutáneos cuando ya la área está controlada y ya tenemos 3 cultivos negativos de bacterias y que el cirujano plástico ya puede hacer las reconstrucciones de las coberturas que en un momento dado pueden generar esta osteomielitis. Evitar las lesiones de la placa fasciaria en los niños para que no caigan en una discrepancia musculoesquelética. Entonces, estas son imágenes radiográficas de una osteomielitis crónica postquirúrgica de un paciente que se le operó de esta fractura del húmero y que nunca consolidó porque se infectó. Entonces, esta placa ya desanclada, ya con datos de deformidad del brazo, se ve como está angulado en varo y hay que retirar ese material, someterlo a procedimientos quirúrgicos. Esta es una respuesta ya tardía de una osteomielitis crónica, también postraumática de una fractura expuesta. Este es un paciente con un clavo centromedular perdido en la cavidad medular que llegó hace un tiempo del servicio del hospital de Joco, aquí del la avenida Coyoacán. Cuando un paciente se infecta, nadie ya no los quieren atender, los mandan todos al Hospital General, como si ahí tuviéramos todo para tratarlos, pero afortunadamente este paciente ya había consolidado la fractura, tenía un callo óseo muy exuberante en la parte medial. Pudimos arreglárnoslas para retirar el clavo, retirar el material y someterlo a tratamientos de lavados quirúrgicos hasta que se dio la infección. Las fracturas expuestas, por eso son una urgencia, hay que tratarlas en forma rápida para que no caigan en una osteomielitis crónica. Fracturas tan tremendas como estas, es una fractura conminuta de esta tibia y peroné que ya está inmovilizada con un sistema de un fijador externo y esta fractura que está pendiente de su tratamiento. Se ve aquí una cavidad con su contenido. Dentro de esta cavidad es el involucro con un fragmento de hueso ya muerto, una imagen ya crónica de una osteomielitis postraumática fija con un sistema de fijación externa. Este es un paciente que ya con unas secuelas de la osteomielitis se ve todavía las fístulas ya en proceso de cierre después de haber sido tratado en múltiples ocasiones. Este paciente y que los cambios tróficos de la piel que ven con hiperpigmentación, este tobillo ya con dificultad para la movilidad por el tiempo transcurrido de la infección. Originalmente este paciente tuvo una fractura expuesta de la región del metáfisis tal de la tibia y el peroné, tratado con todo este material que se infectó y que después de muchos aseos quirúrgicos y del resultado que vieron del tejido blando, se logró controlar esta infección, pero el tobillo obviamente quedó anquilosado por la falta de movimiento. Entonces, ¿se acuerdan de que decíamos que la artrodesis de una articulación es la fusión de la misma y la anquilosis es la fusión patológica de una articulación? Entonces, este es el panorama de las infecciones óseas
que les comentaba también es una patología muy frecuente y que lamentablemente nuestro medio llegan ya con una etapa avanzada de su evolución, que a veces en el caso del pie diabético son tributarios ya solamente de tratamientos radicales, pero que les salva la vida. O bien infecciones que tienden a la cronicidad, pero que hay que tenerlas en mente porque seguramente que ustedes cuando sean médicos de primer contacto van a enfrentar todo este tipo de patologías que en nuestro medio, en nuestra sociedad, son de lo más frecuentes. Vivimos en un medio con una educación para la salud muy pobre y que llegan a los hospitales cuando ya están muy complicados o, o lesiones muy severas, como un paciente que voy a operar el próximo lunes. Quien le toca entrar pueden entrar a la cirugía en la torre quirúrgica por una fractura de pelvis muy compleja. Entonces, esto es lo que tengo. Espero que les sea parte de su acervo de conocimiento que estamos llevando ahorita en el curso. Y si tienen alguna pregunta o comentario, pues con gusto. De mi parte no, doctor. De mi parte tampoco, doctor. Muchas gracias. Todo bien. Muchas Bueno, gracias, doctor. pero de qué gracias a ustedes por su atención, por la espera. Nos vemos mañana en el servicio. Gracias, doctor. Hasta Sí, luego. para darles y luego, continuar desarrollando los temas. Gracias. Bueno, hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Igual, doctor. Hasta luego. Hasta luego.